tan importante, y antes de entrarle a lo simbólico, histórico del 15 de mayo, qué tan importante resulta que el embajador de China en México diga que no, China nunca va a olvidar que México fue uno de los primeros en ayudarles al inicio de la pandemia, porque criticaron mucho al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México, los opositores, los golpeadores de siempre, porque México tenía insumos y se los vende a China al momento que inicia la pandemia y dicen, y México se quedó sin nada, ¿por qué no guardó lo que tenía? ¿Qué tan importante resulta que una potencia como China diga, no lo vamos a olvidar, que ustedes fueron de los primeros? Me parece una muy buena señal para México, lo que habla también de que México está jugando estratégicamente con el sentido común, Vicente, y que era algo que de pronto no se hacía antes, ¿no? El jugar con el sentido común implica irte anticipando a las jugadas, ir previendo escenarios y apostar por alguno de los escenarios que tiene más posibilidades de ocurrir. Y uno de esos escenarios que tenía posibilidades de ocurrir era de que la epidemia se saliera de China y de que en la medida que se saliera de China, como China tuvo protocolos muy estrictos de contención, si nosotros en Estados Unidos, en México y en América Latina no los teníamos, probablemente venía un escenario de ayudar en su momento a quien estaba padeciendo estratégicamente para posteriormente, previendo el escenario catastrófico, pudiéramos recibir, digamos, ese apoyo en reciprocidad, porque recuerda que las relaciones internacionales consisten justamente en tres aspectos. En el primero, poder crear derecho; segundo, la buena voluntad de los estados; y tercero, la reciprocidad. Y me parece que México y China, sobre todo China, le está apostando a la reciprocidad, y el mensaje va dirigido en cuanto a que si por un lado, Vicente, están teniendo este distanciamiento cada vez, pues por lo menos en el discurso, cada vez más radical por parte del presidente Donald Trump, de que incluso decía que estaba dispuesto a cerrar cualquier línea de comunicación con China, romper abiertamente todo, que me parece que Trump ahora sigue haciendo el juego de la reelección, y es lo que vamos a ver el resto del año. Me parece que China estratégicamente dice, ok, pues si Estados Unidos nos cierra la puerta, tenemos a nuestro aliado México, que también es un mercado muy importante y que vamos a estar muy de cerca trabajando con el presidente López Obrador, al que generalmente los asiáticos ven como un líder fuerte, y no olvidemos que los asiáticos en general, pero principalmente China, respeta bastante los liderazgos fuertes, además de que los chinos tienen una filosofía, Vicente, muy interesante, de no importa de qué color sea el gato mientras maulle. Esto lo decían anteriores presidentes, en el sentido de que tienen una política pragmática y de que mientras esa política pragmática les dé resultado, trabajan y colaboran con estos liderazgos nuevos. Y el presidente López Obrador pues ha representado uno de los liderazgos más sólidos, no solamente de México de los últimos años, sino de todo el continente en América Latina, y que ha respondido pues con mayor seriedad al tema de la pandemia, y que pues prácticamente como lo hemos estado, sobre todo ustedes, Vicente, que lo han estado documentando una y otra vez, eh, pues su liderazgo y su consolidación en el gobierno han apabullado a la oposición, que no sabe ni dónde meter la cabeza, porque cada que le hacen una crítica, porque hace o no hace en política internacional o en política doméstica, el tiempo termina dándole la razón al presidente. Oye, profe,